Avanzamos en Los Hechos Cuentan. Ahora tenemos que abordar un tema por demás importante para toda la población, la inflación y los precios de los productos. Es por eso que esta mañana nos visita y agradecemos este espacio de su tiempo al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz de estar aquí en el canal, en el programa y a través de ustedes saludar a toda la audiencia. Y bueno, ministro, tenemos que abordar este tema. Primeramente, quisiéramos que por favor nos pueda explicar cómo se encuentra la inflación global. Bueno, a ver, lo que nosotros hemos ido viendo a través de los datos del Instituto Nacional de Estadística y también lo que está sucediendo en el contexto internacional desafiante que siempre lo describimos, es que la inflación en Bolivia está explicada por dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es el tema de factores internos, que básicamente son fenómenos climatológicos, que los vamos a explicar más adelante, pero también tenemos los factores externos, que básicamente es la inflación importada. Y lo que vamos viendo, para empezar a entender también lo que es la inflación importada, es que en el mundo, desde el año 2022, lo que se está dando son presiones inflacionarias, es decir, incremento de precios en el mundo. Esto es un fenómeno global que se está dando en diferentes economías del mundo. Y por eso las principales economías, especialmente las desarrolladas, han tenido que tomar medidas de carácter ortodoxo para controlar precisamente esas presiones inflacionarias. ¿Qué han hecho? Han subido las tasas de interés. Aquí se ve en este gráfico cómo han subido las tasas de interés para controlar esas presiones inflacionarias, para controlar ese incremento de precios que se está dando en el mundo. Y en ese contexto, estas medidas han llevado a reducir las perspectivas de recesión, a las perspectivas de crecimiento en el mundo, es decir, que se han instalado perspectivas de recesión en la economía mundial. Es decir, han subido las tasas de interés y eso ha llevado a que las economías se enfríen, como se dice, y de esa manera se reduzcan las perspectivas de crecimiento y aumente el riesgo de tener una recesión mundial, como podemos ver aquí, cómo se han reducido las perspectivas de crecimiento en los últimos años, principalmente desde la gestión 2022, por las presiones inflacionarias que acabo de mencionar. Y ahora esas presiones inflacionarias, en este otro gráfico lo que podemos ver es este incremento de precios en el mundo. Vemos cómo han cambiado la tendencia a los precios y se han ido incrementando, pero también paralelamente dentro de ese incremento de precios hemos tenido el aumento de los costos del transporte. Y eso es lo que se está reflejando en el incremento de precios de algunos bienes que importa la economía boliviana. Es decir, si aumenta el precio, por ejemplo, de un bien que importamos en la Argentina, y también aumenta el transporte, por supuesto que la economía boliviana va a absorber esas variaciones que son externas a la propia economía y que se están reflejando en algunos productos. Podemos ver que en este gráfico que alrededor del 0,72% del 1,3% que en este momento tenemos de inflación, el 0,72% está explicado por un factor de inflación importada. El resto son factores de índole interno vinculados principalmente al tema climatológico. Eso es lo que hemos ido viendo, eso es lo que representa la inflación importada. Un producto, por decirles, un producto de algún alimento que se pueda importar de la Argentina o del Brasil o de cualquier otro país, que tienen una inflación mucho más alta que la de Bolivia, por supuesto que cuando lo importamos a ese precio más elevado y eso es lo que se está viendo en algunos productos en los mercados nacionales. Esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación está vinculada a lo que son los factores internos o factores climatológicos. Desde el año pasado el país viene y la región en su conjunto viene sufriendo efectos climatológicos. Al finales del año pasado y principios de este año hemos tenido un periodo de sequía que lo que ha provocado es recorrer el calendario agrícola aproximadamente un par de meses. Lo que tenía que salir de producción, por ejemplo, a partir del mes de febrero o marzo en lo que es la papa, recién empezó a salir finales de marzo, abril e incluso mayo. Y lo propio está sucediendo, por ejemplo, en los dos productos que están explicando en mayor magnitud la inflación en Bolivia en el periodo enero-abril, en el tomate y la cebolla, que por fenómenos climáticos se ha retrasado la salida de la producción hasta el mes de mayo.
Pero además de ese retraso, de haber trasladado el calendario agrícola, de haberse retrasado la cosecha de esos productos, lamentablemente en las últimas semanas lo que han sufrido principalmente el tomate son los efectos de la helada. Y hemos ido escuchando que en regiones de Cochabamba, en los valles cruceños o en regiones también de Tarija, se han visto afectadas las plantaciones de tomate por la presencia de la helada, y eso es lo que se está reflejando en la variación del precio del tomate, principalmente en los mercados nacionales. Entonces, lo que estamos viendo dentro de lo que es la inflación nacional es que estamos teniendo un efecto de inflación importada, como le mencionaba anteriormente, pero también estamos teniendo los efectos en los precios a raíz de los fenómenos climatológicos, y lo último que ha sucedido es la presencia de la helada en las plantaciones de tomate, y que se está viendo la afectación en lo que es el precio de este producto en los mercados nacionales. Pero a pesar de ese contexto complejo, que ya lo habíamos señalado anteriormente, Bolivia sigue resaltando porque en comparación con los otros países que tienen unas inflaciones mucho mayores a la de Bolivia, Bolivia resalta porque se mantiene con una de las inflaciones más bajas de la región, y de esa manera resalta ese buen rendimiento dentro de esa variable en la economía boliviana. Ministro, gusto de saludarlo. Indudablemente el tema de la canasta familiar, el tema de los precios del productor al consumidor es un tema que preocupa y que está siempre pendiente en las familias de los hogares bolivianos. Usted nos ha retratado, nos ha dado un contexto de lo que significa precisamente a nivel internacional la subida de precios por diferentes efectos. Pero en Bolivia concretamente, ministro, a partir de esa lectura que se está haciendo de que hay una inflación importada, ¿qué se está haciendo para controlar la inflación en Bolivia? Usted nos ha señalado que Bolivia tiene la inflación más baja de la región. ¿Qué pasos se están dando para que eso se mantenga o se sostenga? Bueno, desde el gobierno nacional, nuestra principal labor y nuestro principal objetivo es mantener la estabilidad económica, brindar tranquilidad y certidumbre a las familias bolivianas. Y en ese marco es importante resaltar, por ejemplo, los esfuerzos que se realiza por el lado primero de la subvención de combustibles, porque eso permite también transmitir y amortiguar los efectos de lo que es la inflación importada que se está reflejando en algunos productos en nuestro país y en los mercados de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales es mantener, digamos, el tema de la subvención. Pero también tenemos mecanismos, por ejemplo, a través de EMAPA, que se garantiza principalmente para el occidente del país, para la ciudad de La Paz y el Alto principalmente, la provisión, por ejemplo, de harina subvencionada para poder mantener el precio del pan de batalla, que es un producto fundamental dentro de las familias paceñas, salteñas y bolivianas en general. Entonces, ese también es otro esfuerzo que viene realizando el gobierno nacional. Y además de eso, vamos a implementar lo que son otro tipo de medidas, que son, por ejemplo, además de continuar con el incentivo a mejorar la producción agrícola para de esa manera poder tener mayor y mejor producción, como hemos visto que ha mejorado la producción de papa en esta gestión, y por eso el contrapeso o lo que también ha ayudado a balancear la variación de los precios ha sido que hemos tenido un gran rendimiento de papa, y precisamente en los mercados hemos ido viendo que en los meses de abril y mayo el precio de la papa ha ido reduciendo, y eso ha balanceado la variación de los precios a nivel nacional. Además de ese incentivo a la producción agrícola, lo que vamos a hacer es también implementar las medidas que solemos realizar, como es las ferias del precio justo en diferentes ciudades del país, para de esa manera poner a disposición de las familias bolivianas el producto, y de esa manera también brindarles una oportunidad más, una opción más para que las familias puedan adquirir los productos, y en particular el tomate y la cebolla, que son los que tienen más variaciones hasta el momento, ¿no? Y bueno, ministro, tenemos que continuar en este tema, y en los últimos días se ha hablado sobre el alza de los precios en algunos productos, sobre todo en Tarija y en Santa Cruz. ¿A qué se debe esto, ministro? ¿O es que forma parte de un discurso de crisis económica? Bueno, es parte de un ataque especulativo que trata de
de encender algunas sensaciones vinculadas a posicionar la idea de crisis económica. Pero la explicación es la que hace unos minutos les transmitía, ¿no? La explicación está vinculada a que la producción agrícola, principalmente en lo que se trata el tomate y la cebolla, está enfocada en que ha sufrido efectos de los fenómenos climatológicos. Primero, el traslado, el retraso de la cosecha del producto alrededor de un par de meses aproximadamente, en promedio, que estamos viendo que se ha retrasado. Pero además de ese efecto que teníamos, hemos visto que las plantaciones de tomate principalmente se han visto afectadas por la helada. Y eso los propios medios de comunicación nacionales, los televisivos, también los medios de comunicación escrito, han reflejado dentro de las noticias que Bolivia, las plantaciones de tomate se han visto afectadas por la helada, y eso es lo que estaría explicando la variación que se tiene de este producto en los mercados nacionales. Entonces es un fenómeno climatológico que se está dando en la actualidad, y de esa manera, una vez que vayamos pasando estos efectos, los precios también tendrán que ir retornando a su normalidad. Ministro, en los últimos días se ha denunciado desde el Gobierno Nacional que hay una guerra, un boicot interno y externo contra la economía boliviana. Se ha señalado que se está instalando, sobre todo, el tema de la crisis económica en Bolivia. ¿Quiénes son esos sectores? ¿A quién le interesa instalar un tema como el que se ha mencionado de crisis económica? ¿Por qué razones se pretendería dar precisamente esta sensación en el país? Bueno, lo que estamos viendo es que la economía boliviana está sufriendo un ataque permanente en las últimas semanas, en el último mes, un ataque permanente que busca posicionar una sensación de crisis, y todo vinculado a un escenario político bastante complejo también que se tiene a nivel nacional. Entonces ahí los actores de la derecha y la nueva derecha están tratando de posicionar esos conceptos de sensaciones de crisis económica, y desde el gobierno nacional nosotros vemos que eso está generando y puede generar problemas a la economía boliviana, porque se está generando ahí procesos de especulación también dentro de lo que son los mercados, cuando las explicaciones, por ejemplo, de la inflación, como señalábamos hace un momento, están vinculadas principalmente, en el caso del tomate, que es noticia en las últimas semanas, están vinculadas a temas climatológicos. Primero, el retraso de la cosecha por temas de la sequía del año pasado y de principios de este año, y después por la presencia de la helada, y lo tratan de vincular a temas que tienen que ver de orden estructural, lo cual es falso. Lo que estamos viendo es que la inflación está explicada por fenómenos climatológicos que son temporales, y también por la inflación importada que se está dando, precisamente porque los otros países de los cuales importamos algunos productos no están en buen rendimiento o en buen comportamiento de lo que es la inflación, y más bien tienen una inflación mucho más alta que la que tenemos aquí en Bolivia. Bueno, señor ministro, toda Bolivia lo está viendo. Queremos conocer cómo el gobierno está trabajando para estabilizar los precios. Por favor, háblele al pueblo. Bueno, desde el gobierno nacional nosotros estamos enfocados en seguir trabajando por mantener la estabilidad económica. Y la estabilidad económica y la estabilidad de precios está encaminada en función a los esfuerzos que se están realizando desde el gobierno nacional para incrementar la producción agrícola en primera instancia. Ya estamos viendo los primeros resultados, que se están mejorando los rendimientos. Por ejemplo, la papa hemos visto que ha tenido buenos rendimientos en este año, y eso ha permitido que se reduzcan también los precios en la actualidad en los mercados, en los principales mercados del país. Entonces nosotros tenemos que continuar fomentando la producción agrícola, como a través de proyectos y programas de riego tecnificado, que eso amortiguan los riesgos en términos de los fenómenos climatológicos, le brindan una posibilidad a los productores, desde los más chiquititos hasta los más grandes, de aminorar los riesgos por fenómenos climatológicos y aumentar los rendimientos, la producción y sus ingresos familiares también de todas estas familias productoras agrícolas que tenemos en el país. Además de eso, el gobierno nacional
va a llevar adelante también, va a mantener el tema está manteniendo la subvención a los hidrocarburos, está manteniendo la subvención al precio de la harina también para dar tranquilidad a las familias bolivianas y por supuesto vamos a llevar adelante también otro tipo de medidas como son la instalación de ferias del precio justo en los principales mercados del país y de esa manera brindarle a la población una opción más para que puedan adquirir algunos productos agrícolas, algunos alimentos y de esta manera mantener la estabilidad y mantener la tranquilidad en todo el país. Bien, ministro Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, le agradecemos por habernos visitado en Los Hechos Cuentan y claro, la población que está atenta a las medidas que está tomando el gobierno nacional, tomando en cuenta que la inflación en Bolivia es la más baja de la región. Enseguida vamos a hablar de dólares en el programa y por supuesto lo tendremos al presidente del Banco Central de Bolivia aquí.